Pero en este caso, allá en ese momento, en su momento, el índice de riesgo de calidad de agua, pues habían unos parámetros que eran muy importantes, por ejemplo, la turbidez, el cloro, los coliformes, y otros que no eran tan importantes como, por ejemplo, la dureza, el calcio, el magnesio, el hierro, el pH. En este caso, pues, el IDEAM estableció pues que las variables que contempló, pues a todas les dio casi el mismo peso, todas las variables las, las consideró con un igual grado de importancia, solo considera 5 o 6 variables dependiendo de la disponibilidad de datos y a todas les dio un mismo grado de importancia. Lo complejo en esto es el peso, no el peso, sino el índice. El índice es un valor que varía entre 0 y 1 y como los parámetros tienen un rango tan amplio, pues entonces él desarrolló una metodología donde nos permite establecer el valor del índice. Entonces, bueno, aquí índice ICA, índice de calidad de agua de una determinada corriente superficial en la estación de monitoreo. Obviamente, en la estación de monitoreo en el tiempo. Obviamente el índice cambia de un sitio, de un cauce a otro, porque las condiciones del cauce son diferentes. Cambia en el tiempo y pues obviamente cambia con la quebrada. El W es el peso, que ya lo vamos a ver, para una variable I, donde I es el cálculo o un índice que depende, pues nuevamente también depende pues, del sitio, del tiempo y todo lo demás. Y en ese número de variables que se van a calcular, que pueden ser 5 o 6. Pues así parece muy complejo, pero ya con datos lo vamos a hacer. Y al final, pues también, si tenemos muchos índices para una misma quebrada, que es el ejercicio que van a hacer ustedes, se les van a dar muchos datos de las Qué pena, ingeniero, corrientes. no se le está escuchando. ¿Solo es el ingeniero Robles o todos tienen el mismo problema? Me confirmo. Yo lo escucho bien. ¿Lo escucha bien? Se quedó sin audio, ingeniero. Sin audio, ingeniero. Sí, se quedó sin audio. Gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar mientras el ingeniero soluciona su problema o yo le recomiendo que reingrese, a veces es un problema de conexión. Entonces, cuando uno quiere analizar una corriente, pues hace la sumatoria de los índices, ya sea en lo largo de la corriente o en el tiempo, para poder establecer un índice para una corriente. Las variables son 5 o 6, pues realmente son las mismas variables. Lo único que cambia, cuando uno utiliza 5 variables, pues son variables, llamémoslas así, son variables de calidad. Entonces, ya hemos hablado que aquí ya estamos hablando de corrientes de agua. Acuérdense, ya no estamos hablando de vertimientos. Entonces, acá sí es importante saber el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto en una corriente de agua nos puede indicar la calidad de esa corriente. Sólidos, contenido de sólidos suspendidos, también la presencia o no de sólidos suspendidos nos ayuda a identificar la calidad de una corriente. La DQO, cantidad de materia orgánica que haya en esa corriente. La conductividad eléctrica como un valor que está relacionado con la cantidad de iones que tiene esa agua. Entonces, si hay descargas industriales o algún tipo, pues esta conductividad eléctrica va a aumentar. Entonces, muy seguramente el índice va a disminuir. El pH, la capacidad ácida o básica que tenga una corriente de agua también nos va a determinar su calidad. Y cuando se utilizan 6 variables, porque podemos calcular el índice con 5 o con 6, ¿de qué depende? Pues de que tengamos los datos. Pues aquí tenemos la relación nitrógeno total, fósforo total. Es como la calidad, la cantidad de nutrientes que pueda tener esta agua. Aquí no es como en el caso del IRCA, donde si no tengo, pues macheteo y hago el cálculo, o bueno, no macheteo, sino hago el cálculo con los que tengo. Aquí no sirve, aquí o tengo que tener los 5 o tengo los 6, pero no puedo tener 3 o 4 porque si no los tengo todos, pues no puedo calcular el índice. Entonces, tengo que contar con la totalidad de la información, ya sean 5 variables
o 7 variables en últimas, porque este de 6 variables necesita 2 variables, el nitrógeno total y el fósforo total. Entonces necesito de las 7 variables para poder realizarlo. Con esta ponderación o con esta metodología, bueno, la metodología es la misma, solo que el peso que le doy a las variables es diferente. Entonces, cuando son 5 variables, pues a todas las variables les doy un peso igual a 0,2, como digamos que todas valen el 20%. Y cuando son 6 variables, pues todas tienen un 17%, excepto el pH, que le dan el 15%, simplemente es para que al final la sumatoria nos dé 100, porque no puede haber un porcentaje superior a 100. Yo sé que así parece extraño, tranquilos, en la medida que vamos avanzando el ejercicio, pues vamos calculando y vamos a hacer el desarrollo. Pues lo que falta, pues ya hablamos de unos pesos, de unas variables, ahora nos falta de la I, del peso o de esa intensidad que le vamos a dar a cada una de esas variables. Entonces, pues hay unas fórmulas, aquí las vamos a ver una a una. Entonces, por ejemplo, en oxígeno disuelto, lo primero que nos piden es el porcentaje de saturación. Porcentaje de saturación. La muestra, ya hablamos el término de saturación. Entonces, porcentaje de saturación, pues obviamente es como la cantidad de oxígeno que hay en la muestra con relación al oxígeno máximo que le cabe o que puede aceptar una muestra. Entonces, el porcentaje de saturación es la cantidad de oxígeno que tiene una muestra en miligramos por litro dividido en la concentración de equilibrio, que yo la llamo la concentración de saturación. Voy a buscarles esa tablita, la tengo por acá, para que la tengan todos ustedes a la mano. Hemos hablado de ella varias veces, pero entonces, esa la pueden descargar de internet, pero yo en un momento les voy a pedir un momento y ya la busco. Ya en el link, en el chat de WhatsApp, les acabé de enviar, esperemos a que cargue un momento, les acabé de enviar una tabla. Vamos a ver desde acá. Les acabé de enviar esta tabla que habla de la concentración de saturación a diferentes temperaturas. Entonces, como les había mencionado previamente, esta concentración, en la medida que la temperatura es menor, la concentración máxima que es capaz de recibir el agua, pues disminuye con la temperatura. Entonces, para este caso, aguas muy frías pueden tener una concentración de saturación o de equilibrio de 14,6 miligramos por litro, mientras que para unas aguas más calientes, por ejemplo, las aguas acá de los ríos de 20 a 25 grados centígrados, pues solo va a tener una capacidad máxima de 8,3. Por eso el ejemplo que hablamos hace unos días, no sino ayer, sobre que los peces, los salmónidos, iban a preferir unas aguas muy frías, de muy buena calidad, donde hayan muchas cascadas, pues eso finalmente es una consecuencia indirecta de que ellos les gusta tener muchísimo oxígeno y eso lo van a encontrar en aguas muy frías, y la saturación se logra obviamente cuando hay una gran agitación. Entonces ellos van a poder trabajar en concentraciones muy superiores a las que uno va a encontrar en aguas cálidas, como acá en el departamento de Casanare, donde tenemos temperaturas de 20 a 25 grados centígrados, donde las concentraciones van a estar del orden de 8,3. Hablo de concentraciones máximas. No es raro encontrar concentraciones máximas porque, como ya les expliqué, pues el oxígeno se va consumiendo por los microorganismos y por los peces que están en las corrientes de agua.
Entonces, para este índice, lo primero que debemos calcular es el porcentaje de saturación. Pues simplemente el porcentaje de saturación pues no es más que concentración que midamos en cualquier momento de la muestra. ¿Dónde estamos? La concentración que encontremos y dividido entre la concentración de saturación. Y el índice pues se calcula con esta fórmula dependiendo si estamos con un porcentaje de saturación por debajo o por encima de 100. Vamos a hacer un ejercicio porque yo sé que esto todo se hace mucho más claro cuando hace uno ejercicios, entonces vamos a plantear un ejercicio. Ahora vamos a usar nuestra hoja de Excel, como les había dicho. Y pues vamos a empezar acá con oxígeno disuelto. El porcentaje de saturación puede variar. Entonces aquí porcentaje de saturación, vamos a colocar acá. Porcentaje de saturación. Puede variar entre que no tenga nada de oxígeno, entre el 0% y puede ir hasta el 120, el 130, hasta el 150%. Entonces aquí vamos a colocar que vamos a aumentar de 1 en 1, el 1%, o sea, 0,01. Lo escribo así para aquí trabajar es con porcentajes, no con, de una vez aquí con el valor de porcentaje. Entonces el 1% y voy a ir aumentando hasta un 150%, que es el valor del porcentaje de saturación. 150%. ¿Cómo lo calculo? Porque pronto ustedes van a decir, bueno, pero ¿de dónde saco ese porcentaje? Volvamos a la ecuación que teníamos. De pronto necesito primero, para poder calcular el porcentaje de saturación, necesito saber la temperatura. Entonces, una temperatura. En las muestras que hemos usado, en algún dato, no recuerdo, ha aparecido algún valor de oxígeno disuelto, en alguno de los datos que les envié, algún ejercicio que hayamos trabajado. ¿Me confirman, por favor? Bueno. No, Inge. Bueno, vamos a imaginarnos que estamos hablando del río Cravosur, por ahora. Después yo les voy a mostrar datos exactos de informes, pero por ahora hagamos el ejercicio del río Cravosur. El río Cravosur, la temperatura del río Cravosur son 25 grados centígrados. Y vamos y medimos la concentración de oxígeno disuelto. Se mide con un equipo, simplemente es ingresar una sonda que detecta oxígeno disuelto, y la concentración de oxígeno disuelto les he dicho que puede estar alrededor de los 3 miligramos por litro. Entonces vamos a decir que en ese análisis pues la concentración de oxígeno disuelto fue 3,5 miligramos por litro. Metieron una sonda de oxígeno disuelto en el río Cravosur, le tomaron la temperatura, 25 grados centígrados, y le midieron el oxígeno disuelto, dio 3,5. Por ahora confíen en este dato, ya después les voy a mostrar unos resultados. En el laboratorio ustedes lo van a medir, entonces simplemente vamos a confiar en estos datos. Entonces, para poder primero hallar, necesito la concentración de equilibrio. Pues para eso voy a usar la temperatura. Entonces, con la temperatura voy a la tabla que les acabé de compartir y busco la concentración de equilibrio a 25 grados centígrados. Entonces, alguien que por favor me diga cuánto es esa concentración de equilibrio. 8,3. Otra vez, Daniel, que no lo escuché.
8,3. 8,3. Muchas gracias. 8,3 miligramos por litro, concentración de equilibrio. Bueno, listo. Y el oxígeno disuelto medido en capa asociado a la elevación caudal, bueno, todo eso me dio 3,5. O sea, aquí en esta ecuación el OX es 3,5. Por tanto, el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto de esa muestra va a ser igual a 3,5 por 100, porque queremos que nos den porcentaje, sobre 8,3. Y eso pues nos va a dar, ¿cuánto va a dar? $42,16. 42,16%. Ese es el porcentaje de saturación, está cercano al 50%. No está mal. No está mal, es una concentración relativamente buena para un río de sabana que tiene poca pendiente. Es un valor adecuado. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cómo sería el valor de el índice, que es lo que continúa, para diferentes porcentajes. Entonces, como se acaban de dar cuenta, el porcentaje en este caso dio 42,16. Pero ese porcentaje puede ir desde 0, que no tenga nada de oxígeno, hasta 100, que alcance la máxima saturación. Pero en algunos casos, quebradas muy torrentosas, donde hay mucha agitación, pues puede ser algo superior a 100, 105, 110%. Pero estas son unas condiciones muy temporales, o sea, muy del punto, porque como ya les expliqué, si el agua después de una gran cascada, de una gran agitación, vuelve y entra en reposo, pues el oxígeno que tenía de exceso, pues lo libera y ella pues vuelve a quedar en el 100%, porque más del 100 no hay un equilibrio normal, no puede quedar normalmente en más de ese 100. Entonces, pues vamos a calcular, vamos a seguir haciendo nuestra tabla, pero ahora ya no con porcentaje de saturación, ya sabemos cuáles son los valores y el rango, sino el índice. Y para eso pues voy a copiar esta fórmula, ténganla clara, voy a copiar esta fórmula, porque vamos a desarrollar estas dos fórmulas. La primera, la de arriba, es cuando el porcentaje de saturación es menor a 100, y la de abajo es cuando el porcentaje de saturación es mayor a 100. Entonces, voy a ir nuevamente al Excel. Voy a copiar esa imagen. Y voy a escribir una ecuación. Entonces esta la voy a llamar el índice para oxígeno disuelto. Y aquí me está diciendo, voy a transcribir esto mismo en Excel, me está diciendo que es igual a 1 menos, abro paréntesis, 1 menos 0,01 por el porcentaje de saturación. Obviamente, si el porcentaje de saturación es 0, pues el índice debe dar 0. Y en la medida, bueno, perdón, aquí yo me equivoqué y les pido disculpas, porque yo coloqué aquí no aparece 1, aparece es 1%, y aquí quieren es que uno lo ingrese como porcentaje de saturación. Entonces,
lo que voy a hacer es que el valor lo voy a multiplicar por 100. Porque aquí se está representando como porcentaje, pero realmente es un valor que no es 90, sino es 1 o es 2. No sé si es claro o lo corrijo, no sé si tienen alguna, si entienden cuál fue el problema acá. Ahí me perdí. ¿Cómo es que Bueno, vamos a hacer una cómo cosa. había dejado originalmente la columna? Tranquilo, mire, hagamos Fracción una con- cosa. Vamos a corregir. El dato que nos dio allá como porcentaje nos dio 34 o 35%, pero el número nos dio 35. Entonces aquí vamos a colocar 0, 1, pero perdón porque es que aquí es como un número. Entonces 1, 2, como números. No como porcentaje, sino como números. A ver. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, aquí podemos tener valores entre 0, perdón, y 150. Eso es el número, no aparece como porcentaje, sino como un número. Entonces, la ecuación me dice que es 1 menos 0,01 por el porcentaje, pues aquí ya le quito este 100 que lo voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, para un 10%, cuando el porcentaje de saturación de un 10%, pues 10 por 0.01, pues eso da 0.1, 1 menos 0.1 da 0.9 y 1 menos 0.9 da 0.1. Esa es simplemente la ecuación. Eso no tiene pues, nada de complejo. La situación acá es que cuando es mayor a 100 es esta segunda ecuación. ¿Por qué? Voy a llevar la ecuación para allá abajo. Cuando es mayor a 100. Si se dan cuenta, cuando el número es mayor a 100, el índice es mayor a 1. No, la metodología no permite que el índice nunca sea mayor a 1. El índice es, si el agua es muy mala, le pone un valor de 0, y si el agua es muy buena, le pone un valor de 1. Nunca le va a poner un valor mayor a 1. Entonces, cuando el porcentaje de saturación es mayor a 100, pues simplemente lo que hacemos es cambiar la ecuación. Entonces, la ecuación ya es 1 menos 0,01 por el porcentaje de saturación menos 1. Y acá pues ya me empieza a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mire que si el agua está sobresaturado tampoco es que sea muy bueno. Este índice, como lo está mostrando acá, nos está mostrando que si el agua está, por ejemplo, al 110% de saturación, pues el índice le coloca 0.9, no le está poniendo, bueno, aunque 0.9 es un buen índice, pero igual lo está castigando. Así es la metodología, entonces lo vamos a aceptar de esa forma. Entonces, vamos a graficar estos datos. Espero que, creería que todos saben graficar, pero si no, pues voy a mostrarles cómo se grafica. Entonces, voy a seleccionar los datos. Los tengo.